¿Qué tal? Muy buenos días, doctora de Lemus. Nos da mucho gusto contar con su presencia en este día en Letras Creativas, precisamente un espacio para hablar de quienes le ponen toda la pasión y entrega al arte de escribir. ¿Por qué? Porque en su caso muy especial, usted ha hecho una labor grandiosa con un material, el cual surge de un término que se utiliza en las ciencias de ingeniería, que es STEAM. Y yo quisiera mostrar brevemente una, una imagen de la doctora. Aquí la vemos, Leonora de Lemos, profesional de impacto que impulsa a las mujeres ingenieras. Ella está aquí con tres de sus libros. De estos libros nos va a hablar el día de hoy. Así que bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Yo muy contenta de estar compartiendo con ustedes en este día. Y para mí, pues, es un honor contarles y cómo han sido estos procesos creativos que ha sido toda una aventura realmente para mí. Como usted bien mencionaba, la idea con estos libros es aprovechar justamente esta metodología STEAM, ¿verdad? En la cual se busca tratar de incentivar que las personas se interesen más por los campos de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Utilizando justamente el acrónimo STEAM, que viene de las palabras en inglés, Science de ciencia, T de tecnología, de ingeniería, A de artes y M de matemáticas. ¿Verdad? Que son una definición que hizo la UNESCO, básicamente, ¿verdad? No es que es antojadiza, sino que pues que viene justamente de este término acuñado justamente por la UNESCO, ¿verdad? Para tratar de definir estas áreas en educación. Em, y entonces, básicamente, pues la idea es a través del arte, utilizando el arte como una herramienta y además, pues en procesos humanistas, ¿verdad? Pues tratar de volver a estas áreas que normalmente las identificamos como áreas mucho más tecnócratas, ¿verdad? Mucho más enfocadas en un objetivo y sin ver quizá más allá a su alrededor pues tratar de sensibilizar un poco más y utilizar justamente el arte para acercar a las personas a estas áreas. Entonces, pues bueno, pues esa es la idea con estos materiales que hemos producido. Ahora, en el desarrollo del trabajo de investigación para crear estos cuentos, cuéntenos, por favor, el proceso. ¿Cómo fue que usted definió de entrada el tema y las personas que iban a estar involucradas en su trabajo creativo? Claro, bueno, muchas gracias. Específicamente con el libro Mujeres en STEAM, Cuentos que Inspiran, pues es un libro que surge como parte del proceso de mi tesis doctoral, la cual consistía justamente en proponer una metodología de mediación pedagógica que tratara de acercar a las niñas principalmente al estudio de este tipo de carreras. ¿Y por qué? Bueno, porque la realidad es que en este tipo de campos el porcentaje de mujeres que participa en ellas pues es muy limitado. Podríamos decir que a nivel mundial se manejan promedios que no superan el 30%, en algunas carreras pues sí puede llegar al 40% o así, pero en términos generales, sí es un tema que no es solamente de Costa Rica ni de América Latina, es un tema mundial que incluso las potencias, eh, pues que van a la vanguardia, incluso en temas de equidad de género, pues también tienen esta problemática, si queremos llamarlo de alguna manera. Entonces, pues es algo en lo que a nivel mundial, pues se ha venido trabajando y que incluso está incluido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el tema de equidad de género y, bueno, y los temas de educación, de excelencia e incluso el objetivo también que tiene que ver con mejores condiciones económicas para la población. ¿Y por qué esto tiene que ver? Porque, bueno, la mayoría de los trabajos que se están desarrollando actualmente por el tipo de industria, por el tipo de desarrollo mundial que estamos teniendo, pues están relacionados justamente con ciencia y tecnología. Entonces, pues bueno,
tenemos que incluir a las mujeres en este desarrollo mundial para poder asegurarles que también tengan estas posibilidades de crecimiento económico y por supuesto que se ve reflejado esto en una movilidad social. Y esto pues es parte del objetivo. Claramente, pues yo tuve una motivación muy personal porque pues yo al haber estudiado ingeniería mecánica pues viví en carne propia muchos de los aspectos eh, pues que nos limitan a las mujeres a estudiar este tipo de carreras y que van desde concepciones sociales, desde estereotipos y desde ambientes muy agresivos alrededor de las mujeres que nos limitan para estudiar estas carreras y que también, pues, no puedo dejar de mencionar que existen brechas que todavía tenemos que ir cerrando. Entonces, brechas, por ejemplo, incluso salariales, ¿verdad? O sea, es una realidad que a las mujeres por el mismo trabajo se les paga menos y en nuestro campo, pues eso es también así, ¿verdad? Y sí es muy evidente. Entonces, de ahí surge este proceso creativo que además, como bien le decía, como pues fue un proceso también bastante personal, pues me llevó a recordar en mi infancia momentos muy lindos que era cuando mis padres me leían cuentos antes de dormir. Entonces yo dije, bueno, para mí eso fue un momento muy emotivo que los recuerdo siempre. Entonces, bueno, tratemos de hacer algo similar a eso en este proceso. En el mercado, podemos decirlo así, o, digamos, en el mundo existen algunas otras opciones o algunas otras propuestas de libros o de materiales similares a este que tratan de resaltar la imagen de mujeres en ciencia y en tecnología. Sin embargo, han sido como más biográficos, como más descriptivos de la labor de las personas, que es muy valioso, claramente, pero que no necesariamente enganchan, o por lo menos no enganchan como yo quería que llegara el mensaje, que era un mensaje desde la emoción, desde el tocar a las personas con sensaciones, con generar como otro tipo de interés. Y entonces, bueno, pues así es como surgen estos cuentos y que además están inspirados en 7 mujeres de la vida real, que son colegas o amigas que se desarrollan haciendo cosas maravillosas, cada una en su campo, algunas de ingeniería, algunas de ciencia o, alguna, o computación y, y bueno, que resultaban muy cercanas y que no necesariamente estas personas de carne y hueso que vemos ahí a la par, a veces su labor se puede resaltar a pesar de la importancia de lo que hacen. Es muy interesante lo que dice porque las mujeres eh, a veces no se visualizan tanto como los hombres en el trabajo que se desarrolla y el poder ponerles el foco de atención en torno a su labor, a su preocupación en el quehacer que ellas desarrollan es muy importante. ¿Podría explicarnos específicamente en alguno de los cuentos cómo resalta la personalidad de una de las investigadoras que colaboraron en su trabajo? Claro, bueno, por ejemplo, una de las personas que más genera inspiración aquí en Costa Rica para las personas jóvenes se llama Sandra Kaufman. Ella es ingeniera, ingeniera eléctrica y además física de profesión, que hizo su carrera en Estados Unidos después de que cuando aquí en Costa Rica intentó ingresar a la carrera de ingeniería eléctrica, quien estaba tomando su aplicación le hizo un comentario como, no, esa carrera es de hombres, usted mejor estudia ingeniería industrial, allá no de mujeres. Entonces ella no sabía, empezó a estudiar ingeniería industrial y luego se dio cuenta que eso no era lo que le gustaba lo otro y entonces por cosas de la vida se trasladó a Estados Unidos y demás. Pero ella cuando estaba pequeña pues vio el alunizaje cuando llegó la humanidad a a la luna y entonces ella recuerda, siempre lo cuenta así de esta manera, es muy emotiva escuchar su intervención, su testimonio, ella cuenta que ella le dijo a su madre en ese momento, uy mamá, qué lindo, yo quiero trabajar en la NASA. Ella no sabía ni qué era la NASA, ni nada, pero ella dijo eso. Su mamá en ese momento
se volvió y le dijo, bueno, mijita, lo que usted quiera, usted puede hacerlo. Nada más tiene que trabajar para eso. Y bueno, una familia con muchas dificultades económicas que tuvieron que luchar mucho para poder llegar a donde estaban. El tema es que ahora ella es, después de toda su historia, ahora ella es la subdirectora de la División de Astrofísica de la NASA. Entonces logró llegar a la NASA, está haciendo cosas maravillosas con científicos top, y bueno, y con un conocimiento así. Y entonces ella, a partir de su propia historia, ha logrado siempre conectar con los niños y las niñas. Y le encanta hacer este tipo de actividades en las cuales ella va y participa y todo. Entonces el cuento narra justamente una situación similar en la cual ella está con un grupo de niños y niñas. Perdón. Qué interesante, qué bonito, no hay cuidado. Muy bonito esto, ¿no? Porque probablemente no todos tengan deseos de convertirse en luminarias, en agencias espaciales, pero Ajá. su labor cuenta porque es parte de un desarrollo personal que va a nutrir a otras personas. En este sentido, mm, me gustaría que me hablara de las otras chicas que intervienen en este libro de cuentos, El que libro. son Ujú. 7 historias. Gracias. Sí, hay otra que es muy interesante, que en realidad fue el último cuento que escribí. eh, Se llama Ivonne y está inspirado en una profesional de ingeniería de software que fue Miss Costa Rica. Ella fue Miss Costa Rica en el 2020. Y entonces yo la conocí porque justamente ella, su tarea, digamos, su labor social cuando ganó el Miss Costa Rica fue buscar alternativas para motivar que más niñas estudiaran estas carreras. Entonces ella me hizo una entrevista a mí, yo no la conocía. Entonces, cuando ella me contacta, para mí fue como que, ¿cómo me está contactando a mí una Miss? Entonces, fue muy curioso. Y luego ella contó un poco su historia, su testimonio, y fue interesantísimo porque, claro, ella pues había hecho modelaje durante muchos años y parte de esas actividades de modelaje fue lo que le hicieron para poder ella pues, pagarse su carrera de ingeniera de software. Actualmente ella trabaja en Intel, aquí en Costa Rica, haciendo control de calidad del software de que se utilizan algunos de los microchips y demás. Entonces, su historia me pareció muy bonita porque además rompe con esos estereotipos de que las mujeres que estamos en ciencia o tecnología no necesariamente tienen que ser lindas, o parte de lo que ocurre en algunos procesos, que es que tenemos que dejar nuestra feminidad para poder encajar en un grupo social, eh, que es muy abrumador, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y ella pasó por muchas situaciones, cuando por ejemplo, sus profesores, cuando ella llegaba después de trabajar, ella cuenta en algunas entrevistas que ella llegaba ahí, como ella dice, súper producida, ¿verdad? O sea, toda maquillada y toda preciosa después de un día de trabajo. Claro, y sus profesores no la veían con el mismo respeto y demás. Eh, y entonces es muy bonita esa historia porque trata como justamente de romper esos estereotipos. Después otra compañera, Adriana, ella es una topógrafa, ingeniera topógrafa, que cuando estaba pequeña ella y veía cerca de su casa, estaban construyendo una carretera muy grande acá en Costa Rica en ese momento, y entonces ella veía a unos señores haciendo mediciones con unos aparatos y ella decía, wow, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y entonces ella fue y preguntó a los señores y entonces pues ya le explicaron qué era y ella dijo, wow, esto me encanta, pero siendo muy niña, cuando ya luego es más grande y ya pues ya aprende, pues dice, ah, bueno, sí, esto es lo que me gustaba y ahora se dedica a eso. Y esta historia es muy linda en el cuento, es muy divertida porque tiene como protagonista el cuento también a una vaca, porque ella misma cuenta que en algún momento, como ellos van a hacer mediciones en campo, a fincas y demás, en algún momento un cliente les dice, no tengo para pagarles, pero les doy una vaca, y les pago con una vaca.
Entonces son historias como de la vida real. O Gabriela, que es otro de los cuentos, que es otra colega ingeniera mecánica, que ella es una de las personas que más tanques de combustible ha diseñado y se han construido aquí en Costa Rica, o sea, dentro de la empresa de petróleos del país, que se construyen los tanques de almacenamiento de petróleo y además de gas. Pues Gabriela por muchos años fue quien diseñó y construyó estos cuentos, entonces estos tanques, perdón. Tanques. Entonces, el cuento es sobre el final de los últimos tanques que ella estuvo construyendo y cómo, bueno, pues fue su proceso de incluir a su familia, por ejemplo, en el cuento. Eh, y otro que se llama Melania, que es sobre otra colega ingeniera mecánica que luego se hizo oceanógrafa y entonces sus estudios doctorales incluían hacer misiones en el Ártico, entonces tenía que irse en barcos donde quizás ella era la única mujer o una o dos mujeres en una expedición de 22 días en el Ártico con ese frío y haciendo estudios y haciendo unas cosas maravillosas, pero también viendo espectáculos lindísimos de auroras boreales y demás. Entonces, ella también lo cuenta, lo hemos vivido de sus testimonios. Y entonces también el cuento va por ahí. Otra bióloga que más bien cuando estaba pequeña, pues imaginaba o jugaba con los bichitos y todos los trataba de identificar y demás. Entonces, bueno, pues así son cada uno de los personajes. Qué lindo, qué bonito. Eh, de acuerdo a lo que hemos leído que usted nos está mostrando, eh, su material ha sido patrocinado por su escuela. Entonces, los libros cumplen con una función de interactuar con las niñas y los niños. Esa parte donde usted crea una retroalimentación entre lo que escribió y su lectora. La mayoría me imagino que son niñas, pero debe haber niños. ¿Nos puede comentar esta experiencia de ir y comentar con ellos? Eh, ¿Qué percibes en cada una de las historias? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál es esa experiencia? Debe ser muy enriquecedora. Claro, eso ha sido un proceso lindísimo dentro de esto, porque bueno, obviamente cuando yo empecé a escribir los cuentos, también pues tenía un objetivo y era como, ok, ¿qué puedo hacer que impacte? Algo no solamente porque qué lindo que yo me siente a escribir cuentos con mi inspiración, eso es muy lindo, pero también quería que fueran una herramienta para algo. Y entonces, bueno, a raíz de los procesos que realizamos en la universidad, en lo cual nuestros estudiantado tiene que hacer previo a su graduación, 300 horas de trabajo comunal en el marco de proyectos que nosotros los docentes proponemos. Entonces, pues hemos hecho esto, talleres en escuelas, en primarias, donde vamos y compartimos con la población. Aquí sí, grupos de niños y niñas. Se cuenta el cuento y luego se hacen algunas actividades sobre temas puntuales que cada uno de los personajes incluye, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el que les hablaba de Doña Sandra, que es como de la NASA y el espacio, entonces pues ahí se les habla de satélites, se les habla del monitoreo climático, o en el caso del de Melania, que es la que está en el Ártico, entonces se habla sobre procesos de cambio climático, de cómo afecta la contaminación a las poblaciones de ballenas y delfines en el Ártico, por ejemplo, o en nuestra zona, o en el caso de las microbiólogas, que es otro de los cuentos, entonces pues se habla un poquito de qué son bacterias, de qué son virus, cuál es la diferencia entre unos y otros, qué son microorganismos, cuáles son los insectos, entonces se habla un poquito de esto o en el caso de la topógrafa, entonces se les habla sobre estructuras, cómo se hace una estructura que tiene que tener en cuenta. Entonces ha sido muy bonito porque además son actividades interactivas que plantearon nuestros estudiantes de la universidad y que vemos la respuesta de las estudiantes y estudiantes de primaria.
estamos en este proceso de análisis de las respuestas, pero lo que podemos ver así por encima de lo que podemos ver previamente es que pues sí salen muy contentas y muy contentos de tener estas experiencias y sobre todo que tratamos de ir a comunidades con alguna dificultad de recursos, o sea que no normalmente tienen este acceso a este tipo de materiales. Exacto. ¿Les dejan sus libros a ellos? Hay Dejamos un en las stock. bibliotecas, sí, en las bibliotecas dejamos algunos de los libros y pues ellos van y los consultan de vez en cuando. Pues esto es muy bonito. Espero que un día de estos ya se pongan a la venta para que todo el mundo podamos adquirir su obra, sus 3 libros de cuentos y podamos replicar lo que usted está haciendo junto con sus compañeras, porque es muy lindo. A mí me gusta, tengo un podcast donde cuento mis libros de viva voz, pero Ay, qué pienso que lindo. esto se puede hacer también con lo que ustedes están realizando y poder difundir eh, estas experiencias tan lindas y tan enriquecedoras. Yo pienso que eh, mucha gente dice, la gente ya no lee, pero probablemente las redes sociales y lo que incentiva a los niños a querer conocer, los hace ir a los libros o los hace ir a buscar información inclusive en las redes sociales. El libro de papel en ocasiones es más costoso que el libro electrónico Ajá, ajá. y todo esto ayuda mucho, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta al respecto? Sus 3 libros están en papel, en electrónico, Sí, está planeando en algo. Ajá. están en papel y justamente porque los tres, bueno, que hay uno que pues básicamente es parte del proyecto que yo no estuve directamente en la edición del libro, pero bueno, pero me siento parte por haber sido parte del proyecto del que salió. Pero es que los tres son interactivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en los tres buscamos generar algún impacto. Por ejemplo, de mi libro de cuentos, al final viene una sección para pintar, porque también una de las partes claves de estos cuentos eran las ilustraciones de estas mujeres, basadas en ellas tal cual. Entonces, al final del libro, pues viene una sección que se llama para pintar, donde las personas pueden pintar de las mismas ilustraciones que estaban antes. En el caso de los otros dos libros, que uno es una producción que está basada justamente también en una de las biólogas del libro de cuentos, que se llama Gloriana, que Gloriana estudia los murciélagos, el comportamiento de los murciélagos y los procesos de comunicación de murciélagos a partir de las ondas de sonido y utilizando además las heliconias, ¿verdad? Estas que aquí llamamos también platanillas, que tienen normalmente cuando la hoja va formándose, tiene como una forma de cono. Entonces, los murciélagos, estos que ella estudia, que además tienen ventosas en sus deditos, se pegan a las siliconias. Entonces, bueno, el libro este, pues trata de contar parte de este proceso de estudio de Gloriana, que tiene muchos años haciendo este estudio, pero además, cómo tratamos desde este proyecto interdisciplinario de cuestionarle a ella, bueno, ¿cuál es la reacción que tienen las plantas? Porque vos estudias a los murciélagos, pero ¿qué pasa con la planta donde llegan los murciélagos? Entonces se hizo un dispositivo que trata como de convertir la señal de la planta a una señal que emite un sonido. Y entonces, bueno, varía dependiendo de quién toque la planta, digamos, del qué tan duro toque la planta, si le toca suavecito, si la toca con más presión, eh, y depende de muchos aspectos más, y así va variando digamos, el sonido que emite este dispositivo. Entonces la llamamos planta cyborg. Es muy divertido y eso. Entonces este libro cuenta este proceso de desarrollo de esta tecnología y trata que la gente también escriba ahí pues algunas cosas. Entonces por eso también está en papel. Y el tercer, ese se llama Escucha conmigo. Y el tercero se llama Viaja conmigo.
que es pues una mezcla también dentro de este mismo proyecto de investigación que está relacionado con artes biomiméticas, que fue cómo nos inspirábamos en la naturaleza para plantear un sistema de aterrizaje de cohetes de agua, que es parte de lo que hacemos en el grupo de ingeniería aeroespacial, donde también hacemos algunos desarrollos científicos y tecnológicos basándonos en las semillas voladoras de algunas especies de árboles de la zona en la cual estaba ubicado el proyecto de investigación. Entonces, en este también, pues este más bien fue como un formato cómic, quisimos hacerlo como un cómic con diálogos muy puntuales y que también nuevamente la imagen fuera pues clave, ¿verdad? El tema del diseño. Hablando del diseño y de las semillas voladoras, ese árbol que despliega como unos reiletes al momento en que caen las semillas, es muy interesante. Yo pienso que los drones, los helicópteros, todo esto debió haber estado planificado, claro, desde la mente de Leonardo da Vinci, que fue el primero en crear un artefacto similar al helicóptero, pero me imagino que la relación que hay con la observación de la naturaleza es vital para todos estos procesos. ¿Usted qué piensa al respecto? Claro, y eso fue parte lindísima de este proyecto, porque entonces, por ejemplo, estudiantes nuestros de ingeniería, eh, hicimos el ejercicio de ir a la naturaleza. Entonces fuimos al bosque y en vivo y en directo pudimos observar esos mecanismos de las semillas voladoras. Entonces, como usted dice, hay algunas que vuelan así, que cuando van cayendo caen así, pero a nosotros no nos servía que el cohete cayera así, porque entonces viaja a mucha velocidad. Entonces, esa no era buena. Entonces, ok, había otros que eran con otro mecanismo, otros que hacían como que planeaban, otros que tenían otro. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una investigación directo con la naturaleza, inspirarse en la naturaleza y definir, bueno, ok, el que más se adapta a la necesidad que tenemos es este. Y luego, a partir de lo que vimos en la naturaleza, adaptarlo a nuestra condición. Entonces, ahí también estamos haciendo pues una tarea de muchas cositas, atacando muchas cositas a la vez, que es esa sensibilización del estudiantado nuestro, eh, esa puesta en valor de la naturaleza, ¿verdad? Que para nosotros en Costa Rica es muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ecología. Entonces, puesta en valor de la naturaleza de lo que tenemos y, e incluso hasta tener la posibilidad de pensar en desarrollar tecnología y ciencia basado en nuestros recursos, que para nuestros países en América Latina es también fundamental. O sea, no pensar en que solo tenemos que copiar la tecnología y la ciencia que nos viene de los países desarrollados, sino que qué podemos utilizar nosotros con nuestros recursos para basarnos en eso. Igual que los saberes ancestrales, porque este proyecto también, los personajes de este cómic están basados en personajes de una comunidad indígena. Entonces también el saber ancestral que nos dice de toda esta parte de la ciencia y la tecnología. Entonces fue fascinante este proceso. Realmente es muy bonito y sí, muchas personas dicen, no, eso es antiguo, o sea, eso no lo tomes en cuenta, pero precisamente en el saber ancestral hay una riqueza cognitiva, mística, de perseverancia y de logros que hasta la Claro, fecha vemos. claro, unos Las desarrollos pirámides, por ejemplo, tecnológicos impresionantes. la muralla Ah, china, las pirámides de Giza, ah, las de Teotihuacán, todo eso, todas esas edificaciones que dice uno, contra viento y marea siguen ahí, ¿no? claro, Y claro. fueron sabiduría ancestral, ciertamente, Exacto, así es. exacto. Y entonces es eso, también poner en valor todo esto que tenemos en nuestros países, que a veces se nos Algo olvida. que, ay, perdón, algo que dijo que es muy interesante, usted dice que en uno de sus libros hay para anotar. Y yo siento que ahí está el valor del libro de papel. Muchos dicen que nos hemos olvidado de usar la letra manuscrita y que sin embargo el uso de la letra manuscrita se relaciona con nuestro cerebro de una manera muy dinámica y logra que el conocimiento realmente permee y
haga un anclaje en las acciones que vamos a realizar. Así que el que el libro disponga de que la gente pueda escribir sus propias ideas relacionadas con lo que leyó es fascinante. Claro, Nos claro, claro, quedan claro. pocos minutos para que el programa concluya nuestro tiempo de, de grabación. Y a mí me gustaría muchísimo que usted nos dijera qué, qué mensaje le da a los niños y las niñas que gustan de la ciencia y la tecnología o que no la conocen. Bueno, son muy importantes todo este tipo de procesos para dar a conocer estas posibilidades, para que sepan de qué va cada una de las cosas, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, yo estoy en ingeniería mecánica y una gran cantidad de personas donde uno les dice ingeniería mecánica se visualizan con que uno está debajo de un carro arreglando un vehículo. Y no necesariamente, ¿verdad? Entonces son como estereotipos, como clichés que se van teniendo de algunas carreras y es importante explicar en qué consiste cada una de las carreras. Por eso es importante generar este tipo de materiales. Pero sobre todo, es y también después de ver estas experiencias de estas mujeres, ¿verdad? Con las que he logrado pues interactuar y también muchos compañeros, colegas de diferentes carreras. eh, por ejemplo, tengo un colega de física que él, una persona brillante y a sus 12 años, él decide en parte porque le aburría posiblemente por el método de enseñanza, y él dice, es que no se me pega nada, no tengo memoria, le dijo a la mamá, mamá, no tengo memoria a sus 12 años, me voy a salir de estudiar. Se salió de estudiar siendo una persona brillante. Cuando después, en 1992, hubo un eclipse total de sol acá en Costa Rica, y entonces, claro, y todos nos maravillamos al ver eso. Entonces, cuando él dijo, bueno, ¿y cómo se estudia eso? Cómo se sabe de eso? Entonces alguien dijo, ah, bueno, para estudiar eso, para que aprendas de eso, tienes que estudiar física. En ese momento él hizo clic y dijo, ok, tengo que estudiar física. Entonces empezó a estudiar en el colegio nocturno, se graduó del colegio nocturno, o sea, trabajaba en el día, estudiaba en las noches, y entró a la universidad con beca, estudió y después se fue, hizo, bueno, maestría acá, hizo doctorado en Alemania, postdoctorado en Suiza, si no me equivoco, y es una persona brillante ahora. Entonces, y porque en ese momento no tenía necesariamente las herramientas para saber cómo era o qué iba. Entonces, creo que principalmente el mensaje para los niños y las niñas es que si tienen un sueño, que no lo dejen por estereotipos o por mandatos sociales o porque sus papás les dicen, no, eso no es de mujeres o no, eso no estudian los hombres. No, o sea, averigüen, sueñen y sobre todo trabajen por alcanzar sus sueños, porque los sueños no llegan solos, hay que trabajarlos. Pero, y que busquen gente, siempre hay alguien que les va a apoyar, cuando la gente responde, siempre encuentra a alguien que les apoye. Maravilloso, doctora Leonora de Lemos. Le agradezco muchísimo y claro, pues este programa está abierto para cualquier otra actividad que quiera usted comentarnos. Le agradezco mucho y mi saludo y mi abrazo hasta Costa Rica. Muchas gracias, Ariadne, igualmente, y por acá quedamos a la orden. Claro que sí. Hasta luego. Bueno, un Feliz fin de abrazo. semana. Chao. Gracias Hasta luego. igual. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.